Si ustedes hacen memoria, eh, ustedes eran jóvenes eh, que venían de aquel mundo de programar y que todo era programar y tenían sus talleres y programaban. Y una cosa que es lo que yo he tratado durante todos estos meses de enseñarles es que cuando uno estudia y por algo o uno lo llaman ingeniero o ingeniera civil en computación informática, es porque uno no es un programador. Uno no solamente es un programador o programadora, sino que hace otras cosas. Y durante este semestre he tratado de contarles respecto a todas esas cosas que se hacen. Y partimos allá por septiembre y ahora estamos en enero y esta es la última clase. Y hemos pasado por un sinfín de temáticas respecto a cómo se separa el hecho de programar al hecho de hacer ingeniería de software. Están relacionadas, obviamente, pero cómo nosotros muchas veces podemos dedicarnos a hacer ingeniería de software y, por ejemplo, podríamos no programar. Y por otro lado, cómo es posible que, o también es posible que las personas que programan no hacen ingeniería de software, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes con este curso eh, se hayan llevado un conocimiento nuevo, hayan agregado a su mochila de conocimiento cosas nuevas que les van a servir, obviamente, en los cursos que vienen y obviamente les van a servir cuando terminen la carrera, ¿ya? Y un poco para refrescarles la memoria de qué se trataba todo esto, que nosotros el curso lo iniciamos hablando de ingeniería de requisitos, cómo se captura lo que el cliente quiere, ¿ya? Pero incluso antes de eso, yo recuerdo que les comenté y es algo que tratamos de meter en todo el curso, es el hecho de que lo que se usa hoy en día, y no solamente se usa, sino que lo más seguro es que son las cosas que ustedes van a usar cuando salgan, es toda la temática de metodologías ágiles, ¿ya? Y es por eso que nosotros durante el semestre yo les conté y les enseñé el tema de las metodologías ágiles y en particular de una metodología de administración de proyectos que se llama Scrum. Y es por eso que incluso el trabajo práctico del curso se ha dividido de esa forma. Y dentro de eso, ya que había que enseñarles a capturar los requisitos que son la necesidad que la persona tiene de hacer software, es que nosotros los capturamos usando historias de usuario. Hicimos experimentos, ejercicios al respecto y hubo una prueba donde ustedes tuvieron que escribir muchas historias de usuario, etcétera, etcétera. Por ahí también vimos una forma como clásica de capturar los requisitos que son los casos de uso, ¿ya? Y a partir de esas dos cosas, pero en particular de la historia de usuario, me acuerdo que les conté que de acuerdo a lo que dice la metodología Scrum, en algún momento tenemos que hacer el backlog del producto que representa lo que queremos lograr. Y yo les decía que, aun cuando no es oficial, es buena idea muchas veces dividir lo que uno quiere hacer, esas cosas macro, dividirlas en cosas más manejables, que son las que eventualmente dejamos en el backlog. Ahora, si ustedes no lo quieren, pasen esa historia directo al backlog, pero en general siempre traten de pasar al backlog cosas que ustedes pueden manipular, manejar, estimar. Y en base a eso recuerdo que en la primera prueba yo les pedía que en el backlog lo hicieran el backlog y lo estimaran, lo priorizaran y que después fueran pasando las cosas a las iteraciones, en particular era a la primera iteración. Y eso es lo que nosotros llamamos análisis, o sea, ver cómo nosotros planificamos lo que vamos a hacer, ¿ya? Usando Scrum, obviamente. Y después nosotros vimos muy rápidamente, someramente, las cosas que vienen después, o sea, una vez que uno está trabajando la iteración y a uno le llega una tarea. Bueno, ¿qué hago con esa cosa? ¿Me lanzo de cabeza a escribir o la diseño un poco? Yo les contaba que a veces uno se lanza de cabeza a hacer las cosas, pero muchas veces también uno diseña. Y ahí entran a jugar otras cosas que también hemos revisado, que es el hecho por ejemplo, hacer algunos diagramas de secuencia, de actividades, que me permiten a mí entrar a tener más detalle respecto a lo que yo realmente quiero implementar. Por ahí también vimos el tema de los
patrones y ahí vimos un tema también muy importante que se llama las arquitecturas. Y en particular hicimos un ejemplo hace rato ya de cómo es una arquitectura para yo poder, que me permita a mí simplificar el desarrollo de una aplicación. Ahí vimos en particular el patrón de la arquitectura de 3 capas, que aunque ustedes no lo crean y lo encuentren complejo, en el fondo, simplifica el tema de crear aplicaciones y todo eso. Hoy día lo que vamos a hacer, les voy a enseñar, les voy a mostrar otra arquitectura que ustedes pueden usar para resolver problemas. Tal vez la van a encontrar complicada o inútil, pero es algo que se usa bastante en el mundo real. ¿Ya? Y capaz que hasta la hayan escuchado. Bueno, temas laterales que nosotros hemos visto que les he contado es respecto a cómo se administra el principal producto que nosotros hacemos, que es el código. Y para eso podemos usar GitHub, podemos usar Subversion y otras cosas. Y en general, todo esto, todo este curso está orientado a que nosotros podamos escribir software bien, con un buen proceso, de forma que la calidad de lo que hacemos esté más o menos garantizada. Y si ustedes se acuerdan, en las primeras clases yo les hice que revisaran unos escritos, unos libros, un capítulo de un libro, me acuerdo, donde ustedes evaluaron un software que, o mejor dicho, el libro daba ciertos lineamientos de qué significaba la calidad. Y tenía varios. ¿Ya? Espero que se acuerden de esas cosas y espero que el taller que ustedes están construyendo actualmente le pongan ojo crítico y lo puedan y lo evalúen o lo miren con esos ojos de calidad, respecto a saber si realmente lo que están haciendo cumple lo que ese libro decía o si realmente cuando caen en la desesperación se hacen las cosas de cualquier forma. ¿Ya? La idea es no caer en la desesperación y hacer las cosas bien. Porque yo les he contado varias veces durante el semestre, o sea, es normal que ustedes sientan que la mayoría de estas cosas son innecesarias, que simplemente tiempo que uno gasta, siendo que uno debería estar programando. Pero yo también les he dicho varias veces que es normal que en el mundo real los software pasan por varios estados. Y el estado más largo es el estado de producción, el estado de explotación del software que está funcionando. Un software puede pasar funcionando años, años, y puede haber sido desarrollado en meses. ¿Ya? Ustedes, la perspectiva que tienen al día de hoy es al revés. Ustedes pasan semanas haciendo un software y su funcionamiento es corto. Entonces, por eso pueden sentir la presión o la necesidad de que tienen que programar y no dedicarle tiempo a hacer estas otras cosas. Pero a la medida que crezcan y que les encuentren sentido a este tema, se van a dar cuenta que ese tiempo que gastan escribiendo bien las cosas, diseñando bien las cosas, usando una buena arquitectura en sus sistemas, es tiempo que después salvan cuando el sistema esté siendo explotado, esté en producción. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho eso, como les decía recién, lo último que vamos a ver en este gran semestre es una nueva arquitectura, es una forma de yo estructurar las cosas en mi software que me va a permitir hacer cosas interesantes. No digo que es obligatorio, no digo que es la única forma de hacer las cosas, pero al igual que todos los patrones, se ha descubierto que es una buena idea estructurar las cosas de esta forma, porque ya alguien antes que ustedes, antes que yo, ya tuvo el mismo problema y ya lo solucionaron. Y lo solucionaron de cierta forma, con cierta estructura, y que está archiprobada y es cosa de llegar y usarla, implementarla. Entonces, en particular, lo que yo les quiero mostrar, y les voy a compartir ahora la pantalla, denme un segundo. Lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Les voy a mostrar una cosa que se llama MVC. ¿Ya? MVC es una sigla que significa Modelo Vista Controlador, el Model View Controller. Y lo que hace esta cosa es permitirnos a nosotros plantear una arquitectura, o sea, objetos dentro de mi aplicación que me permiten a mí responder a una problemática. ¿Ya? Y la problemática es
cómo yo implemento cosas en las cuales yo necesito meter la separación entre los datos que viven en la aplicación, quién los controla y cómo los datos se ven, ¿ya? Piensen ustedes, por ejemplo, en algún taller que ustedes podrían estar haciendo donde tienen que manipular, por ejemplo, cosas gráficas, dibujar, por ejemplo. ¿Cómo, cómo yo arquitecturo mi aplicación para que de partida funcione, para que sea fácil de mantener, fácil de implementar incluso, y también para que sea fácil de probar, ¿ya? De hecho, nosotros me acuerdo cuando les mostré la arquitectura de 3 capas, hicimos todo un enjuague ahí para sacar ciertas cosas, pasarlas por parámetros para asegurarnos de que mis capas fueran testeables, ¿ya? Y me acuerdo que gastamos harto tiempo en ese tema. Bueno, si yo quisiera implementar, por ejemplo, un programa de dibujo, la pregunta siempre es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo estructuro? Qué objetos son parte del diseño de mi software? ¿Ya? ¿Cómo yo hago que los objetos conversen, se comuniquen entre ellos, se manden mensajes para hacer que el programa funcione como tenga que funcionar? Obviamente ustedes ya saben que esto se puede implementar de muchas formas. Ustedes pueden hacerlo, no sé, teniendo todo en un solo objeto, no sé, teniendo 1000 objetos, pero una opción es implementar el patrón MVC. Ahora, ¿de qué se trata este patrón? Es bastante simple. Bueno, no es tan simple, la verdad, pero es fácil de entender, es fácil de implementar, pero ustedes tienen que pasar ese nivel de sentir que esto es una pérdida de tiempo, es una tontera que simplemente quiero programar. No, hay que detenerse y pensar esto. ¿Cuál es la idea? Que nosotros tengamos dentro de la aplicación, tengamos estructuradas tres cosas, tres cosas. Una cosa se va a llamar la view, la vista. La vista es la interfaz de usuario, básicamente. Eso es. Lo que el usuario ve y, y es donde el usuario puede hacer cosas, apretar botones, hacer clic. ¿Ya? Que nosotros también necesitamos tener una cosa que se llama el controlador. Es una clase que recibe mensajes desde la vista y que contiene la lógica de qué es lo que sucede cuando se ejecutan las acciones. En este caso, por ejemplo, cuando la vista recibe un evento del usuario, por ejemplo, apretar un botón, no es la vista la que contiene la lógica de cómo reaccionar al evento, sino que simplemente la vista captura el evento y de alguna forma se lo reenvía al controlador. Controlador, oye, me hicieron clic, tú ves lo que haces. El controlador recibe eso y hace lo que tenga que hacer para que la aplicación reaccione al evento, en este caso. Ahora, ¿qué es lo que hace? El controlador manipula el modelo. Y el modelo es simplemente los datos. Los datos. Ahora, no necesariamente la aplicación tiene un modelo, si al final puede hacer un modelo por cada tipo de cosa que la aplicación manipula, ¿ya? Tampoco es necesario que haya un controlador, o sea, pueden haber muchos controladores, pero eso depende de cómo nosotros digamos la aplicación. Pero en sí, la, la separación de responsabilidades es así. O sea, la vista tiene todo, tiene que, ella sabe, está relacionada y sabe operar y responder muy bien, no responder, sino que recepcionar los eventos del usuario. El controlador tiene la lógica. ¿Qué es lo que sucede cuando suceden las cosas? Y el controlador manipula el modelo, o sea, hace cambios en el modelo, saca un dato, lo pone, le cambia el valor, lo que sea. Y a la vez el controlador a veces le pide a la vista que se actualice. ¿Ya? Por otro lado, el modelo, la gracia es que es manipulado solamente por el controlador. Fíjense que no hay conexión desde la vista al modelo. O sea, yo desde la vista no cambio una cosa que está en los datos, pero cuando el controlador manipula el modelo, lo más seguro es que el modelo va a saber cuál es la vista donde tiene que mostrarse y le va a pedir a la vista, oye, por favor, actualiza lo que hay en la pantalla
para redibujar lo que tengamos que redibujar. Entonces, este es un MVC clásico. Si ustedes buscan MVC en Google van a encontrar distintos sabores. De hecho, van a encontrar algunos en que, por ejemplo, las flechas no son bidireccionales, por ejemplo. Y también pueden que encuentren MVC Web, que no es exactamente lo mismo, es parecido, tiene como la misma filosofía, pero un poquito distinto. Lo que yo les voy a plantear, lo que les estoy planteando, es un patrón que vamos a implementar con un ejemplo en un segundo más, en un minuto más, y que lo vamos a implementar en Java. Entonces, por eso está diseñado de esta forma, en el sentido de que, el controlador dice que, como dice acá arriba, obviamente sabe cuál es su vista, sabe cuál es su vista y sabe cuál es el modelo, dónde están los datos. ¿Ya? Por otro lado, la vista sabe cuál es su controladora y también sabe cuál es el modelo, porque a través de ahí puede sacar los datos para dibujarlos, obviamente. ¿Ya? Entonces, tal vez ustedes están pensando que esto ya es muy complicado, esto, ya no entiendo nada. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. ¿Dónde dejé el eclipse? Ujú. Déjenme buscar el eclipse porque ya se me perdió. Eclipse, aquí está el eclipse. Ujú. Ya. Share screen 1. Entonces, yo lo que hice, este es un ejemplo que está hecho, ya que es una cosa relativamente antigua, de hecho está hecho en Java del año 1, pero es una cosa que aún es actual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Con esto, perdón. Esta cosa tiene un main, obviamente, ustedes ya saben eso. Y lo que hace la aplicación es, primero, crea el modelo, después crea la vista, pero si se fijan ustedes bien, cuando se crea la vista le pasamos el modelo como parámetro. ¿Ya? Y después creamos el controlador. Al controlador le pasamos tanto el modelo como la vista como parámetros. Después hacemos esta llamada que en un segundo más les voy a explicar para qué funciona. Y después simplemente hace esto que es en Java, que significa que haga visible la ventana. Y listo, nada más. Toda la operación está acá adentro. Entonces, para que sea más fácil de visualizar, lo que vamos a ver es la vista. ¿Cómo funciona la vista? Porque por ahí interactúa el usuario. Así que veamos qué hay en la vista. Entonces, en la vista, que es esta cosa que está acá. Bueno, si ustedes se acuerdan de una clase anterior que tuvimos, extiende el JFrame, JFrame, que es la clase que en Java Swing nos permite a nosotros generar ventanas. Bueno, estas cosas son cosas de operación. ¿Cuál es la gracia de esta cosa? Que cuando yo voy a instanciar una vista, tengo que pasarle a la vista cuál es el modelo. Entonces, cuando le paso a la vista, cuando instancio la vista, tengo que decirle cuál es el modelo desde el cual yo voy a sacar los datos que la vista tiene que desplegar. O sea, a la vista le paso cuál es la fuente de información de datos. ¿Ya? Y ahí está. Y obviamente la guarda en una variable de la instancia. Y todo lo que sigue acá es simplemente configuración de la vista. O sea, pone un panel, pone otro panel y no hace otras cosas más. ¿Ya? Pero tienen que ver solamente con configuración visual. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Mm, 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 mm. Déjeme. Ya. Esta cosa tiene una clase que se llama el Paint Model, que está acá, Paint Model. Que esto también es parte de la vista, esto también es parte de la vista, pero es la clase que realmente es la que pinta las cosas de la pantalla, porque esta aplicación lo que permite hacer es yo dibujar con el mouse. ¿Ya? Entonces, cada vez que hay una acción en la vista, lo que hace esta cosa es actualizar el modelo y eso a la vez, perdón, lo que hace es decirle al controlador
provocó tal o cual evento, el controlador hace lo que tiene que hacer desde el punto de vista lógico y la consecuencia final es que se actualiza todo para que lo que yo pinté aparezca en el Paint Panel. Entonces, es importante saber que existe este Paint Panel, que es parte de la aplicación, y que lo que hace es, cada vez que yo voy a pintar el panel, acuérdense que esto también lo vimos, es un método que yo sobrescribo, que me permite pintar el cuerpo del componente, lo que hace es llamar al model. Entonces, cuando el componente se va a pintar, le pide al model, oye model, dame los datos que yo tengo que pintar. Y ahí están. Y básicamente lo que hace es va iterando sobre todas las cosas que están dentro del modelo como datos, y en base a eso va pintando cada uno de los puntos que están dentro del modelo. Eso es lo que está haciendo. Entonces, fíjense, el hecho de pintar, cuando yo dibujo en la pantalla, no es que desde la vista yo pinto. No es que yo cuando recibo el evento de que alguien me hizo clic, yo no pinto en ese momento. Yo lo único que hago es recibir el evento, se lo paso a la persona, al componente que corresponde, y en algún momento como que se da la vuelta el mensaje y me llega como de vuelta para pintar. ¿Ya? Pero yo no pinto directamente, o sea, yo no me pinto a mí mismo, o sea, yo no tomo esa decisión. Ahora, ¿para qué sirve este View Register Listener? Lo que hace esta cosa es simplemente registrar una clase que se va a encargar de registrar todos los eventos del botón. Todos los eventos del botón. Y esa clase es, si ustedes se dan cuenta, Register Listener, el controlador. Y el controlador está acá. ¿Ya? Ese es este controlador es el que recibe las comunicaciones. Nos vemos acá. El controlador es el que recibe las comunicaciones desde la vista. La vista captura los eventos, pero como dije recién, no hace la acción ahí. O sea, si yo le hago clic, obviamente va a aparecer, no sé, un punto dibujado en ese lugar, pero el punto no se dibuja por el hecho de yo haberle hecho clic. El punto se dibuja porque yo hice clic, le avisé al controlador que alguien me hizo clic en tales coordenadas, el controlador podrá tomar o no la decisión de agregar ese nuevo punto para dibujar al modelo, y el controlador podrá decidir o no, decirle o no a la vista que se actualice y que redibuje lo que tenga que redibujar. ¿Ya? Pero esa es la diferencia como conceptual entre hacer esto a lo bruto o usar MVC. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos el controlador, por ejemplo, tenemos este evento, que es un evento que viene desde la vista, o sea, la vista le está avisando al controlador que alguien le movió el mouse, pero manteniendo el botón abajo. En ese caso, lo que hace el controlador es preguntarle al evento que recibe por acá cuál es el punto. Ahora, con punto se refiere a la coordenada como gráfica donde se generó el evento. Y en base a eso, le dice al modelo, oye modelo, agrégate este puntito. Ahí se agrega el puntito a la lista de puntitos. ¿Ya? Y después le dice a la vista, repíntate por favor, para que aparezcan todos los puntos que yo acabo de dibujar. ¿Ya? Acá. Y así funciona este ejemplo. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo creo que la cosa más rara que puede tener, tal vez para ustedes, es el hecho de que no se pinta al momento de yo hacerle clic acá. Por ejemplo, bueno, no tiene el método clic, pero en el momento en que se capture el evento, no se pinta. Cuando se capture un evento, se le avisa al, al controlador, y es el controlador el que toma la decisión de qué hacer. Por ejemplo, aquí podríamos eventualmente decidir, por ejemplo, no rechazar, sino que, por ejemplo, ignorar un evento si es que es igual que el último que nosotros recibimos, por ejemplo, para no estar pintando el mismo punto uno encima de otro, por ejemplo. ¿Ya? O podríamos tomar otro tipo de decisiones. ¿Ya?
Pero lo importante es que nosotros hemos separado las responsabilidades que hay dentro de la aplicación en el sentido de recibir eventos, tomar decisiones y dibujar. Ya no ocurre todo en nuestra clase Poltergeist que hace todo, sino que ocurre en los lugares que corresponde. Tenemos clases que se ocupan de hacer cada cosa por sí misma, separadamente, y las hace bien. ¿Ya? Ahora, si yo ejecuto esta cosa, por acá dice, Profe, dígame, lo que estamos viendo de modelo visto controlador generalmente se ve en todo tipo de software. sí, se ve en todos tipos de software, o sea, todo software que merezca la pena separar esto, porque no es gratis, obviamente, pero sí, no solamente en programas gráficos, o sea, obviamente el ejemplo clásico es hacer cosas gráficas, pero pueden ser otro tipo de cosas que tengan que ver con números o todo lo que, lo que implique eh, manipular la información y mostrarla, todo proceso que incluya eso, a nosotros le podemos aplicar el patrón MVC, no hay ningún problema. Ujú. ¿Ya? Que yo pensaba que era algo solo así como de las páginas web que utilizaban eso. O sea, algunos frameworks de páginas web. No, no necesariamente es así. ¿Ya? Ujú. Entonces, yo creo que ya como estoy dibujando acá muy amateurmente, pero ustedes se dan cuenta que cada vez que yo hago un evento acá, lo que está sucediendo por dentro es que la vista captura el evento, se lo pasa al controlador. El controlador recibe el evento y toma la decisión. Y la decisión en este caso es agrégame el punto al modelo, o sea, modelo, por favor, agrégame este punto, y vista, actualízate. Y la vista sabe cuál es su modelo, por lo tanto le puede empezar a pedir datos y listo. Y no es más complicado que eso. ¿Ya? Entonces, yo les decía recién que podemos as- decidir tomar decisiones acá. Nosotros aquí le puedo poner un if, digamos, para que tal vez en ciertas condiciones no agregue el modelo ni tampoco mande a repintar la, 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 la- la vista. O podríamos incluso ser más minuciosos, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo dibujo algo, en teoría yo repinto toda la ventana. Por ejemplo, nosotros podríamos ser minuciosos y modificar esto para que la vista, o al revés, para poder decirle a la vista que repinte, pero repinte, por ejemplo, un trocito nomás de la ventana. Aun cuando ustedes seguramente todos nosotros no alcanzamos a verlo, cada vez que yo hago algo, en cualquier lugar, todo se redibuja. Entonces tal vez sería más eficiente que yo redibujara solamente la parte afectada y todo el resto de la ventana de la vista estuviera, eh, se quedara tal como está, porque no es necesario redibujarla. Pero ese es el tema. Así se usa el patrón MVC. Como me preguntaban recién, no necesariamente se usa para las páginas web ni tampoco se usa solamente en programas de dibujo. De hecho, pensé en el tema y les iba a traer un ejemplo de cómo hacer una calculadora usando MVC. Y al final es lo mismo. Es lo mismo, el patrón no cambia. Si yo quisiera hacer una calculadora, el controlador para mí sería el que haría la lógica. Por ejemplo, de las operaciones, sumar, restar, bla, 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 bla. El modelo sería donde yo almaceno los datos. ¿Ya? Y el view sería la vista, que sería, por ejemplo, toda la parte del input y el output de la información. O sea, depende cómo yo haga la calculadora. Por ejemplo, podría ser una vista eh, gráfica con botones o podría ser una vista en texto. En teoría, yo podría quitar una vista e instanciar la otra y lo más probable es que no tendría que cambiar ni mi controlador ni mi modelo. Y la vista debería seguir funcionando de forma correcta. Así que eso es respecto al modelo MVC. ¿Ya? No sé si tiene alguna pregunta al respecto. Es una cosa muy útil. Ya, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá, muy corta, al hueso.
Eh, Ojalá se acuerden cuando tengan un problema de este tipo, ojalá que se acuerden que esto existe. ¿Ya? Tal vez en el próximo proyecto, tal vez cuando estén trabajando, pero es algo que ojalá lo agreguen a su mochila y estén grabado en alguna parte de su cabeza. ¿Ya? Eso, jóvenes, eso es el primer tema que quería conversar con ustedes, esto como la sesión. ¿Ya? Así que ahora lo que quiero conversar con ustedes eh, es respecto al tema